Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TIC Formador. En esta ocasión vamos a aprender a importar datos desde un archivo CSV hacia Excel. Pero no solo eso, sino que además vamos a aprender a crear una conexión entre nuestro Excel y nuestro archivo de datos para de esta manera poder actualizar la importación y recibir si hubiera nuevos cambios en el archivo original. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es un archivo de tipo CSV. Le he llamado ventas text. Vamos a abrirlo para ver lo que contiene. Y esto es lo que tenemos. Tenemos una primera fila con los títulos de cada columna y luego tenemos los datos. En este caso están separados por puntos y coma, ya que el programa que he utilizado utiliza este elemento como separador. No es una coma, sino que es un punto y coma, pero por lo demás es idéntico. Y bueno, pues luego veremos los datos cuando ya estén bien estructurados en Excel y os haré una pequeña explicación de lo que tenemos dentro. Pero bueno, aquí tenemos los datos. Tenemos bastantes datos, aproximadamente hay unas 2100 filas de datos, ¿vale? 2100 registros, más o menos, Y bueno, pues vamos a tratar de importarlos a nuestro Excel. Voy a cerrar el archivo de texto y lo que vamos a hacer es en primer lugar crear un nuevo archivo de Excel. Vamos a llamarle datos importados y vamos a abrirlo. Aquí tenemos nuestro Excel. Fijaos que voy a abrirlo. Este Excel es una versión 2016. Podríais hacer algo similar con la versión 2013, incluso con la 2010 si tenéis instalado Power Query. Y obviamente con la 2019 y la 365 y posteriores también podríais. Pero en este caso que sepáis que estoy utilizando la versión 2016. Y entonces lo que vamos a hacer es en primer lugar irnos a la pestaña Datos. Dentro de Datos tenemos un apartado que se llama Obtener datos externos. De momento no hará falta que nos pongamos aquí. Vamos a irnos a Nueva consulta. Esta parte es la que nos interesa hoy. Nueva consulta. Entonces vamos a hacer clic aquí en Nueva consulta desde un archivo y aquí tenemos la opción desde un archivo CSV. En versiones diferentes de Excel vais a tener este elemento en otros apartados, entonces se trata de buscarlo, ¿vale? En esta zona de aquí, en la zona de datos, deberéis obtener acceso a este tipo de archivos, archivos.csv. Entonces, bueno, pues nada, simplemente le damos aquí, le damos a desde archivo, desde un archivo CSV y vamos a buscarlo. Vamos en mi caso a mi escritorio donde tengo yo mi archivo CSV y le vamos a dar a importar. Sin embargo, antes de darle a importar, quiero que tengáis en cuenta que para poder realizar futuras actualizaciones del mismo archivo, suponiendo que este archivo es el resultado de exportar datos desde otro programa, como pudiera ser cualquier tipo de base de datos que no tiene manera de enviar datos directos a Excel y lo hacemos a través de un archivo CSV, es muy importante que tengamos en cuenta que la ubicación del archivo debe ser la misma para que el proceso de importación tenga resultados, si no, no podremos automatizar este proceso, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo aquí previamente hecho la exportación hacia esta carpeta. Aquí tengo mi archivo de texto y simplemente voy a darle al botón de importar. Dar al botón de importar abre una nueva ventana que nos va a permitir, bueno, pues como veis en primer lugar, previsualizar los datos que contiene el fichero de texto. Excel es muy inteligente y ha descubierto por sí solo que el elemento separador dentro de los registros es el punto y coma. Así que nos ha hecho una previsualización basada en lo que él cree que podría ser la tabla. Y bueno, pues ha acertado. Efectivamente lo que tenemos es una columna de identificador de pedido, una columna con el vendedor que realiza la venta. Esto es una empresa que vende comestibles. Tenemos la fecha del pedido, tenemos un nombre de producto, precio unitario, la cantidad, categoría, la compañía a través de la cual se ha hecho el envío de este pedido y el país destinatario. Tenemos estos datos, ¿vale? Que son los que yo he recogido. Y bueno, pues más o menos esto es lo que tendríamos. Entonces aquí podríamos elegir el origen del archivo, el tipo de fuente, del grupo de fuentes que está utilizando. Veis que hay muchos tipos. El que coge por defecto a mí ya me sirve, que es el europeo occidental. Luego tenemos el delimitador, que ya me está diciendo que es el punto y coma y para mí ya está bien, pero veis que hay un montón de opciones. Y luego tendríamos una previsualización basada en las primeras 200 filas, ¿vale? Aquí se detecta el tipo de datos, es decir, se detecta que este valor es numérico, que este valor es textual, que esto es una fecha, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo ha hecho correctamente, por lo tanto yo no tengo ninguna queja. Entonces aquí acabaríamos
Si quisiéramos, podríamos acabar en cargar, pero no lo vamos a hacer así. Le vamos a dar a editar, porque editar nos permite muchas más opciones, ¿vale? Entonces vamos a darle a editar y se nos abre una nueva ventana que se llama Power Query, que es una incorporación de Excel de las últimas versiones y que nos permite no solo importar los datos, sino además, durante esta importación, crear algún campo nuevo o transformar los datos en algo que nos interese mejor, ¿vale? Entonces, bueno, de lo que vemos aquí, lo más interesante es, en primer lugar, la previsualización de los datos, que los tenéis aquí. Aquí sí que podemos verlos todos, a pesar de que parece que no hay más, pero a la que yo empiezo a bajar, empieza a mostrarme más y más y más, ¿vale? Aquí vemos todos los datos. No voy a bajar hasta abajo, pero haceros la idea de que hay 2000 y pico registros. Vale, otro elemento importante que nos interesa es este panel que veis a la derecha. Este panel que veis a la derecha va a guardarme todos y cada uno de los pasos que yo voy a hacer durante el proceso de importación. Aquí vemos que ya tiene 3 pasos. Uno de ellos es establecer el elemento de origen, el otro es establecer los encabezados y finalmente este tipo cambiado que ha cogido, implica que ha cogido los campos y a cada uno de ellos les ha asignado un tipo. Yo voy a seguir, entonces a medida que vaya haciendo cosas, los pasos que yo vaya realizando van a quedarse guardados aquí en el proceso de importación, de manera que al actualizar dichos pasos van a ser seguidos al pie de la letra y yo podré no solo recoger los datos de mi origen, sino además de forma automática darles el formato y el tipo adecuado. Entonces, bueno, vamos a empezar si os parece, ¿vale? Fijaos, aquí en la parte superior tenemos una serie de pestañas. Esta de inicio tiene un poquito de cada cosa, pero luego tenemos una pestaña de transformar que me permite transformar datos en lo que yo quiera, hay un montón de opciones, y tenemos otra pestaña para agregar columnas nuevas con datos que yo puedo obtener en base a los que ya poseo. Por ejemplo, tengo una columna que se llama precio unidad y tengo otra que se llama cantidad. Teniendo el precio unidad y la cantidad podría establecer un subtotal, eso sería una nueva columna, ¿vale? Si os parece vamos a hacerla. Entonces fijaos, estoy aquí en agregar columna. Voy a crear una columna personalizada, aquí la tengo, columna personalizada, y se me abre una ventana que me ofrece, primero, en primer lugar, el nombre de la columna, voy a llamarle subtotal, y luego la fórmula que voy a utilizar para poder obtener esos datos de la nueva columna. Aquí podría utilizar una serie de funciones que pertenecen a un grupo, una categoría de funciones que se llaman DAX y de la cual podéis obtener información en internet o en otros vídeos que yo os voy enseñando. Y aquí a la derecha tenemos los campos que ya poseemos. Aquí tenemos todos los campos. Entonces, bueno, es tan sencillo como cuando yo quiero insertar un campo dentro de la fórmula, ya veis que el igual también me lo pone directamente y solo tengo que hacer el cálculo. Yo lo que quería era realizar una columna de subtotal, aquí el informe sobre una S, y esta columna de subtotal proviene de multiplicar el precio unidad por la cantidad. Así que me voy a venir aquí a las columnas y voy a elegir precio unidad, hago un doble clic sobre él. Veréis que al ser un campo me lo pone entre corchetes, es una terminología bastante típica en estos programas. Y le voy a dar a un asterisco para multiplicar por cantidad. Hago un doble clic en cantidad y, como podéis ver, ya me ha hecho la multiplicación. Fijaos en que abajo se realiza una inspección del código para comprobar que la fórmula está escrita correctamente. Excel me está diciendo que no se ha detectado ningún error y por lo tanto la fórmula, al menos en cuanto a ortografía, es correcta, ¿vale? En cuanto a sintaxis, ya veremos si nos da algún resultado correcto. Al principio deberá ser que sí, pero al menos lo que es la sintaxis es correcto. Entonces ahora le voy a aceptar y veremos cómo la columna se crea efectivamente aquí a la derecha del resto. Y me está mostrando el resultado de multiplicar estas dos columnas. Como podéis ver, 14 por 12 dan esos 168. Así que ya estoy obteniendo un dato nuevo en base a los que ya tenía en la importación. Y además ha ocurrido lo siguiente. Esta nueva columna de subtotal, como podéis ver, queda registrada en los pasos de la importación. Es decir, tenemos un nuevo paso. A los 3 que teníamos se le ha añadido uno nuevo que es personalizar, o sea, crear una columna personalizada. Vamos a seguir adelante. Ya que sé que esto es un campo de moneda, puesto que representa un campo de moneda, tal como también lo sería el precio unidad, pues vamos a hacer lo siguiente. Este ya está marcado como moneda, ¿lo veis? Este simbolito quiere decir que es moneda. Al lado de cada columna, perdón, en la parte superior, al lado de cada título,
de columna tenemos el tipo de datos, ¿vale? Entonces veis, por ejemplo, esto sería un texto, esto sería un texto, esto sería moneda, esto sería una fecha con un calendario y estos serían valores numéricos. Aquí Excel no sabe qué ponerle, si moneda o, perdón, si numérico o texto. En realidad no es ninguno de los dos, es moneda. Entonces es muy sencillo. Me vengo aquí dentro, hago un clic en él con el botón izquierdo y selecciono moneda. Y ya lo tenemos. Ahora este elemento será tenido en cuenta como un valor monetario. Muy bien, pues ya tenemos los datos. Podría añadir más datos. Fijaos que ahora este paso que he hecho ahora de cambiar a moneda también ha sido aquí, tipo cambiado, ¿vale? Tenemos ya 5 pasos. Los 3 primeros, que los hace automáticos, hemos personalizado una columna y le hemos cambiado el tipo de datos. Bien, lo siguiente que podríamos hacer, por ejemplo, es filtrar los datos. A lo mejor yo no quiero llevarme los 2000 y pico registros, ¿vale? Entonces ahora podría crear un paso de filtrado. ¿Cómo se crea un paso de filtrado? Muy sencillo. Busco un dato que quiera filtrar y lo elijo. Aquí en la parte de arriba veis que, como en las columnas de Excel, cuando filtramos nos aparecen unos marcadores, unas flechas, y yo al pulsar en cualquiera de ellas me va a mostrar todos los posibles valores y yo podré marcar o desmarcar los que me interesan. Vamos a coger una columna que tenga pocos valores repetitivos, ¿vale? Por ejemplo, esto, que es la compañía de envío a través de la cual se envían los pedidos de esta empresa. Os voy a decir ahora ya, para que lo sepáis, que hay 3 tipos de compañías. Tenemos TNT, tenemos Seur y tenemos UPS. Solo hay esas 3. Entonces, bueno, pues vamos a filtrar. A lo mejor yo no quiero importar todo, solo quiero importar las de Seur, por ejemplo, ¿vale? Entonces hago un clic aquí, se me muestran todos los posibles valores y yo de todos ellos voy a seleccionar solo Seur. Con lo cual estoy realizando un filtro previo a la importación de los datos. Vamos a darle a aceptar. Y ahora, fijaos que ha aparecido un nuevo paso, que es filas filtradas. Y mis valores, que antes eran 2000, pues ahora no serán tantos, serán menos. Lo tenemos aquí abajo, 643. ¿Veis? Aquí abajo tengo 643 filas. Con lo cual de 2000 y pico hemos pasado a 643. Bien, entonces no vamos a hacer nada más, hemos creado una columna nueva, hemos hecho un filtrado, ya es más que suficiente para este vídeo, y me vuelvo a la pestaña inicio y solo me faltaría cargar los datos, es decir, ya una vez he completado el proceso me falta llevar estos datos a Excel. Entonces fijaos que aquí en la pestaña inicio tengo un botón que se llama cerrar y cargar, y lo que vamos a hacer es darle aquí, cerrar y cargar, y voy a elegir cerrar y cargar en, porque ahora voy a decidir dónde van a ir estos datos. Entonces voy a darle aquí y me va a preguntar dónde los quiero. Solo tengo una hoja, así que en principio solo podría ponerlos en esta hoja o bien en una hoja de cálculo nueva, pero yo los voy a poner en la hoja que ya tengo. Voy a darle aquí, hoja de cálculo existente, voy a decir dónde los quiero en A1, ya me está bien, los quiero en A1. Y luego tendríamos la opción de agregar estos datos al modelo de datos si quisiéramos trabajar con ellos posteriormente con Power Pivot. Pero yo en este caso, como solo lo que deseaba era hacer la importación, pues ya me sirve. Voy a darle a cargar. Y aquí tenemos 600 registros. Voy a bajar hasta abajo para que los veamos. Estamos en la fila 644. Esto era Seur. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerle aquí Seur. Así que esta pestaña se va a llamar Seur. Y ahora vamos a realizar una nueva importación de los mismos datos, pero me los voy a llevar a una a una hoja nueva que se va a llamar UPS. Y vamos a hacer lo mismo que antes, pero con UPS. Vamos de nuevo a datos. Vamos a nueva consulta desde un archivo CSV. Voy a elegir de nuevo la carpeta de datos de importación. Elijo el mismo archivo. Los datos son correctos, ya lo he hecho una vez, no hace falta tocar más. Voy a dar a editar. No voy a realizar ahora ningún cambio, simplemente la voy a dejar tal cual, pero vamos a filtrar para que nos muestre solo UPS. Voy a aceptar y me va a mostrar un total de 867 filas. Bueno, pues ya me parece bien. Le voy a cerrar y cargar en, y voy a elegir en esta hoja de cálculo en A1 y voy a darle a cargar. ¿Vale? Ves que de nuevo carga los datos, solo que aquí pues no dispongo de una columna nueva, simplemente he hecho una importación básica.
Cada una de las importaciones que realizamos mediante la pestaña Datos, Nueva Consulta, van a quedar guardadas en este panel que veis a la derecha. Este panel me está mostrando en estos momentos dos consultas. Atentos que este panel se puede abrir y cerrar, ¿vale? Para abrir y cerrar le daríamos aquí a mostrar consultas. ¿Veis? Hago un clic, desaparece el panel, hago otro clic, vuelve a aparecer el panel. Y aquí vemos las consultas. Entonces, una vez realizada la importación de datos, cada una de las consultas me muestra un pequeño botón arriba a la derecha. Este pequeño botón lo que haría sería volver a buscar los datos al archivo original de texto, recuperarlos y seguir el proceso de importación con los pasos que yo he creado para volver a mostrarme los datos tal cual. Tenemos pues un proceso de importación para Seur, que es este que hemos hecho aquí, y un proceso de importación para UPS. Y ya está, no tendría más. ¿Qué podemos hacer ahora con estas consultas? Lo primero que podemos hacer es irnos a propiedades y cambiarle el nombre. Dentro de nombre, por ejemplo a este que es de Seur, le podríamos poner importar Seur. Y una pequeña descripción, importamos los datos de Seur y creamos una columna de subtotal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a dar a aceptar y ahí le tenemos. Y ahora vamos a crear el siguiente, vamos a cambiárselo, propiedades, y vamos a darle a importar, vamos a poner mayúsculas igual que el otro, importar UPS. Importa los datos de UPS sin realizar ningún cambio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y ya tenemos las dos. Entonces vamos a ver cómo funcionaría la actualización de los datos. Voy a ir a Seur, por ejemplo. Tenemos, fijaos que estamos en la fila 644 y lo que voy a hacer es abrir mi archivo de texto. Recordad que estamos en la fila 644. Voy a buscar alguna entrega a Seur. Mirad, esta es a Seur, ¿la veis? Esta que tengo aquí es de Seur. Voy a recogerla, voy a copiarla y me la voy a llevar abajo de todo. Aquí hago un intro y la pego. Así que tenemos un nuevo registro. Vamos a ser un poquito más curiositos y vamos a ponerle aquí un 078 para tener un nuevo pedido. Así que aquí tenemos un nuevo pedido. Entonces ahora voy a cerrar el archivo de texto. Esto representa que yo ahora he vuelto a realizar una importación desde mi programa de base de datos y me ha volcado, además de los archivos de los registros antiguos, uno nuevo. Vámonos ahora a Excel. Recordad que estoy aquí en Seur. La teoría es que ahora aquí debería aparecerme un nuevo pedido. Me voy al botón de actualizar, me voy hasta abajo y aquí tenemos efectivamente nuestro nuevo pedido con Alba Cuestas, exactamente lo mismo que teníamos en el otro archivo, con lo cual la actualización ya se ha producido y ya tenemos los nuevos datos en mi Excel. Además se ha vuelto a crear la columna de subtotal, aquí me ha vuelto a dar, como podéis ver, me está haciendo de nuevo la multiplicación, es decir, todo el proceso, todos los pasos de la importación se han llevado a cabo de nuevo, actualizando los datos, mostrándome pues el nuevo material que en aquel momento esté dentro del archivo de texto que hemos exportado desde nuestro programa de base de datos. Bien, entonces esto que habéis visto sería una actualización manual, no lo he hecho en la otra, pero en UPS tendríamos la siguiente, ¿vale? Aquí podríamos darle aquí, cargaría los datos de texto y aquí tendríamos UPS, ¿vale? Entonces esto que habéis visto es una importación manual, pero podemos hacerlo incluso más automático. Tenemos, además de este panel de consultas donde hemos visto las propiedades de cada consulta, aquí aparece apenas el nombre, la descripción y si quiero cargarlo, esto de carga de datos, esto no es lo que es.
olvidémoslo. Entonces quiero que prestéis atención a este elemento de aquí, conexiones. Las conexiones son algo muy parecido a las consultas, como podéis ver, nos aparecen las consultas, ¿vale? Solo que aquí vemos una parte de la consulta que son los pasos de la importación, digámoslo así, es decir, yo podría editar cada una de ellas, tenemos una opción aquí, ¿veis? Editar. Esto me llevaría a la ventana de Power Query que hemos visto antes y podría seguir añadiendo datos o nuevas columnas, nuevos pasos en la importación, ¿vale? Y aquí se va a la parte que corresponde a la pura conexión, simplemente la conexión. Entonces, esto es interesante porque aquí dentro, en las propiedades, estas propiedades que veis aquí no son las mismas que veíamos allí, son diferentes. Aquellas son propiedades de la importación, con los pasos, etcétera. Estas son propiedades de la conexión. Entonces vamos a darle aquí, vamos a dar a propiedades de la conexión, voy a coger este Seur, por ejemplo. Y fijaos, ¿qué es lo que tiene de interesante? Aquí lo que tenemos es, en principio, se habilita la actualización en segundo plano. Esto no es más que simplemente pues, que podamos trabajar mientras se hace la actualización. Pero fijaos que tenemos dos nuevos elementos que no están marcados y que me permitirían, en primer lugar, actualizar automáticamente el archivo cada vez que lo abro, ¿vale? Es decir, cada vez que abro Excel, él solito sería a buscar los datos para mostrármelos. Y en segundo lugar, tendríamos la opción de actualizar mientras el archivo está abierto cada X minutos, ¿vale? Con lo cual podríamos decirle que actualizará, por ejemplo, cada 15, cada 3, voy a poner cada 1. Es mucho esto, hay que ir con cuidado porque si la importación se realiza desde un archivo que está en internet, en la nube o tal, un minuto es muy poquito, habría que hacerlo cada mucho más, cada 10, cada 15. Pero bueno, ahora lo voy a hacer en un minuto porque es un archivo local. Fijaos, pues he marcado las dos opciones. Le vamos a darle a aceptar. Voy a cerrar, estoy con Seur, recordad. Y voy a abrir de nuevo el archivo que teníamos. Vamos a recordar en qué fila estábamos. Estamos en la 645 con un nuevo dato que es el 10.078. He puesto ese dato por poner algo. Y lo que vamos a hacer va a ser de nuevo abrir mi archivo de ventas. Me dirá al final de todo. Voy a copiar este mismo, lo voy a duplicar para que veamos que se duplica también, ¿vale? Lo guardo y lo cierro. Me voy a Excel y veremos ahora cómo en un minuto, si todo funciona correctamente, debería actualizarse el archivo y mostrarme mi nuevo registro en la zona de Seur. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Ahí tenemos nuestro nuevo registro. Es decir, de forma en segundo plano, de forma invisible para el usuario, Excel se va al origen de datos y me vuelve a actualizar los datos con lo que haya nuevo. Bueno, de hecho, lo que hace es borrar la tabla y volverla a crear. Y la otra opción, obviamente, es cuando abro el libro. Voy a cerrar Excel. Los cambios, vamos a ir de nuevo ventas, voy a duplicar de nuevo esto para que tengamos 3 registros y vamos a duplicar la última de UPS también y así veremos los 2 registros duplicados. Voy a cerrar, voy a guardar y ahora veremos que cuando abro el archivo realiza la importación de los datos. Vamos a habilitar el contenido. Veis que está trabajando. Y vemos como aquí está triplicado el último registro, es decir, Excel ha ido a buscar los datos. Y si me voy a UPS y me voy al final de todo, deberíamos encontrar efectivamente el último registro duplicado. O no. No sé si he cogido este, la verdad. Yo creo que sí, he cogido uno y está por aquí. He cogido uno que no era el que tocaba, pero bueno, en principio debería estar duplicado. Algo que debéis ver al principio es que por defecto no me aparece la... Ah, no me lo ha hecho porque no le he pedido en las propiedades que me lo haga en esta conexión.
Pero bueno, no pasa nada. Aprovecho para enseñaros que ahora, por ejemplo, el panel de consultas no está. Así que me voy a ir a datos, voy a abrir mi panel de consultas, mostrar consultas, y en esta, que es UPS, voy a darle aquí a actualizar, y ahora esta será manualmente, pero efectivamente veremos abajo de todo, ahí lo tenemos, ahí se ha actualizado, ¿vale? Vale, por lo tanto, lo que hemos creado es, en una de las conexiones le hemos pedido que se actualice cada minuto y además cuando abra el archivo, y que es esta de aquí arriba, y en esta no le hemos pedido nada. Efectivamente, si me voy a conexiones y miro las propiedades de UPS, veis, aquí no está marcado y es por eso que nos está actualizando, ¿vale? Por lo tanto, podemos controlar cada una de las importaciones. Entonces, esto tiene muchas utilidades. Por ejemplo, podéis recoger datos de un archivo de texto que contenga infinidad de datos, a lo mejor demasiados para mostrarse dentro de una hoja, y mediante el filtraje podéis importar los datos, cada uno de ellos, según cada filtro, en hojas diferentes, para de esta manera poder hacer que quepan los datos en cada hoja, puesto que en Excel las últimas versiones permiten hasta algo más de 1 millón de registros. Si tuvierais, por ejemplo, un archivo de 3 millones de registros o tuvierais que crear un acceso hacia una base de datos con 3 o 4 o 10 millones de registros, Excel no podría con ellos. Ahora bien, si lo hacemos de esta forma, recogiendo solo aquello que necesitamos, entonces sí que funcionaría. Sin embargo, para trabajar con esas cantidades de datos deberíamos irnos a algún otro tipo de programa para trabajar con ellos, ¿vale? En plan estadístico, como podría ser Power BI o similares, ¿vale? Pero bueno, más o menos esto sería la importación de datos desde Excel y cómo poder actualizar las consultas de forma manual. Recordad, tanto clic aquí o bien dentro de conexiones, buscando las propiedades y pidiendo que se actualicen nada más abrir el archivo o cada X tiempo. Esta sería la forma de hacerlo. Espero que os haya gustado el vídeo y aquí me tenéis para dudas y consultas. Un saludo y hasta luego.